Buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Qué privilegio estar por acá, ¿verdad? ¿Una limpia conciencia o una buena conciencia? Ese es el tema de esta noche. No sé si llamarlo parte 3, porque yo creo que habíamos tenido un estudio similar. ¿Una buena conciencia o una limpia conciencia, que viene siendo lo mismo? Oye, qué bonita esa canción, ¿verdad? Tu gracia es suficiente. La gracia del Señor es suficiente, ¿verdad? Esa gracia nos perdona y también nos da la capacidad de perdonar. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a aplicar esa misma gracia que se nos ha dado, ¿verdad? Aplicarla con nuestro prójimo. Después de que se nos ha perdonado tanto, se nos debe de hacer un poquitico más fácil perdonar a otros, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver en esta noche qué importante es tener una buena conciencia y tener una limpia conciencia, en este caso, especialmente para con Dios. Y vamos a ver las características de una limpia conciencia. Vamos a escribirlo, vamos a comenzar con esas notitas. La característica de una limpia conciencia es la ausencia de obras para justificarnos delante de Dios. Cuando tú ves una persona que tiene buena conciencia, es una persona que no está constantemente obrando para sentirse en su conciencia justificado delante de Dios. Y hay una sola manera de lograr eso, ¿verdad? Es el conocimiento de la gracia. Cuando tú entiendes que el sacrificio de Cristo te hizo perfecto para siempre, ya tú entiendes que no tienes que constantemente justificarte delante de Dios a través de la obra. Entonces, la característica de una persona que tiene una buena conciencia, una limpia conciencia, es que hay ausencia de obras. Características de una persona que vive con una mala conciencia es la abundancia de obras para justificarse delante de Dios. No hay reposo, no vive en reposo esa persona. Y esa es la evidencia, la podemos ver claramente en todos esos videos que andan circulando por Facebook. No sé si ustedes lo han visto, creo que la hermana Ruth lo compartió en uno de estos días, donde había unciones de todo, ¿no? Un señor estaba, el predicador estaba en la tarima, y un señor estaba parado enfrente de él, y le dio una patada en la frente, y se cayó el señor. La unción del zapato, de la patada. Entonces hay una serie te voy a decir una cosa, yo te diría de abominaciones en cuanto a la sana doctrina. Una serie de locuras que se están haciendo en nombre del Señor. Una serie de abominaciones que se están haciendo en el nombre del Señor. Completamente lobos rapaces. Ok. Entonces, una limpia conciencia, las características de una persona que vive en una limpia conciencia es que no tiene necesidad de todas esas cosas. No tiene necesidad de obrar, no tiene temor, no tiene miedo, vive en reposo, vive tranquilo, porque no tiene conciencia de pecado. Él sabe que él ha sido justificado por gracia, él sabe y conoce y reconoce y entiende y tiene el conocimiento de la magnitud del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Las características de una mala conciencia, una persona que vive con una conciencia dañada, sería lo mismo una persona con una conciencia de pecado. Es la abundancia de obras para justificarse delante de Dios, y esa persona en ningún momento de su vida vive en un reposo, porque constantemente piensa de que si el Señor llega, se queda. Entonces, esa conciencia o esa mala conciencia lo obliga, lo motiva a obrar, porque no entiende gracia. Si entendiera gracia, no obrara. La ausencia de gracia da lugar a cualquier otra cosa. Da lugar a las obras de la carne. En Gálatas, cuando el apóstol Pablo explica las obras de la carne y el fruto del Espíritu, al final dice, pero nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque entonces ya nosotros no vivimos bajo esos términos. Nosotros no juzgamos a las personas, sino que tratamos de ayudarlas para que salgan
de esta falta de reposo y vengan a la gracia a reposar, a disfrutar del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la justicia que es por la ley, muy pocas personas se asemejaban al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era número uno casi, ¿verdad? En cuanto a la ley se refiere. Vamos a ir a Filipenses, por favor. Y vamos a entender un poquitico ahí la conciencia del apóstol Pablo. Sin tratar de ser arrogantes, ¿verdad? Y pensar que podemos saberlo exactamente, pero de acuerdo a lo que él escribió, Filipenses 3, versículo 4. Si a una ovejita podemos sacar de estos sistemas corrompidos, hemos hecho nuestra labor, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Filipenses 3. Dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más, ¿verdad? Y a continuación él dice las razones por las cuales él puede confiar en la carne. Dice circuncidado al 8º día, porque eso era parte de la ley, ¿verdad? Del linaje de Israel, quiere decir que lo hace un judío legítimo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Celo a qué? A que las tradiciones y los rituales y las ceremonias de la ley se cumpliesen. Él era celoso en eso. Entonces, fíjate, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué cosa? No se le podía criticar, porque él lo cumplía, ¿qué cosa? Todo. Él fue circuncidado, él cumplía los bautismos, él cumplía las ceremonias. Él demostraba de que él amaba la ley al punto de perseguir a la iglesia. ¿A quiénes? A los de buena conciencia. ¿Qué era el apóstol Pablo? ¿Por qué él era irreprensible? Porque él tenía mala conciencia. Porque él continuaba cumpliendo la ley. Él tenía que cumplir la ley y ser irreprensible porque él tenía conciencia de pecado. Toda persona que obra, incluyendo el apóstol Pablo, incluyéndonos a nosotros, es porque tiene una mala conciencia. Porque la ley lo que te hace es recordarte tus pecados. Porque Pablo no se quedó con la justicia de la ley. ¿Por qué él no se quedó con esa justicia al conocer la justicia del Señor? Porque tenía una ¿qué? Mala conciencia. Él se dio cuenta de algo donde él podía ¿qué cosa? Reposar por la revelación que el Señor le dio a él en su vida. Y entendemos y conocemos por la historia de que él creció, como lo hemos mencionado anteriormente, a los pies ¿de quién? De Gamaliel. Vamos a ir a Hechos, vamos a ver esa referencia bíblica. Hechos 22:3. Hechos 22:3. Cuando lo tenga pueden decir amén, gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿A quiénes les estaba hablando a él? A judíos, ¿verdad? Y él les estaba explicando a ellos, mira, yo sé lo que ustedes están sintiendo con este mensaje de gracia. Yo crecí igual que ustedes, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Cuál era la ley de nuestros padres? La ley de Moisés, ¿verdad? Pero ¿por qué él era tan estricto y por qué todas las personas que obran son tan estrictos? Porque no tienen una buena conciencia. ¿Y quién era este Gamaliel? Mira, Hechos 5:34. Estas son las únicas dos partes donde la Biblia menciona a Gamaliel. Y él tuvo una participación aquí cuando estaban persiguiendo a Pedro y a Juan. ¿Lo tenemos? Dice, entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, ¿qué era? Doctor de la ley. Mira,
venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Por qué fue esa razón? Porque no hubo resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, de los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esa fue una intervención que tuvo Gamaliel cuando estaban persiguiendo a Pedro y a Juan. Entonces, esas son las dos partes donde el libro de los Hechos menciona a Gamaliel, pero entendemos de que era un doctor de la ley, una persona venerada de todo el pueblo, y a los pies de ese hombre creció ¿quién? El apóstol Pablo, Saulo de Tarso en aquel entonces, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tú crees que yo te puedo decir con toda la seguridad del mundo de que el apóstol Pablo era intachable, irreprensible en cuanto a la ley se refiere, y que eso es un sinónimo de una mala conciencia? Y por eso es que él lo hacía, porque él tenía una conciencia de pecado, porque eso lo explica en Hebreos 9:9. Y yo viví en algún tiempo con una mala conciencia y es lo más horroroso que hay. Los llantos en la iglesia, el llamado, ¿verdad? Los que se quieren entregar al Señor y los que se quieren reconciliar con el Señor. Y todos los domingos es la misma gente pasando a hacer lo mismo. Hebreos 9:9. Dice, lo cual está hablando de el tabernáculo, ¿verdad? Está hablando del tabernáculo, está hablando de lo que sucedía dentro del tabernáculo, de ese sacerdocio levítico. Y entonces le está diciendo, mira, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Quién estaba dentro de ese grupo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo se sometió a la ley, ¿sí o no? Dice, ya que consiste solo de comida, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Capítulo 10, versículo 1, por favor. Capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Quiere decir que los bienes venideros no se podían adquirir a través de las obras de la ley, ¿verdad? Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es esa la razón por la cual continúan, ¿qué cosa? Haciéndolos, practicándolos. El mismo ayuno, la misma vigilia todos los sábados, el bautismo, la Santa Cena, etcétera. Hay que lavar los pies de los hermanos, ¿verdad? Una serie de cosas para lograr algo en la conciencia de la persona que tiene mala conciencia para sentirse como justificada. Por eso es que las iglesias no saben ya qué inventar para que los miembros no se aburran o no se sientan condenados o no se sientan mal con Dios, pero siempre hay un evento nuevo. Entonces, es tanto la mala conciencia que terminan haciendo el ridículo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan a Dios a través, ¿verdad?, de ese culto. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de ¿qué? De pecado. Si yo ayuno
una semana, eso me limpia de pecado. Una vez ayuné esa semana, no tengo más nunca que volver a ayunar. No tengo que volver a hacer ese culto, a menos que no me limpió mi conciencia de pecado. Si yo hago una vigilia por una semana, eso me limpia de pecado, no tengo más nunca que volverla a hacer si ese culto me limpió mi conciencia de pecado. Ahora, el apóstol Pablo era irreprensible en cuanto a la ley. Porque tenía, ¿qué cosa? Conciencia de pecado. Por eso es que él obraba. Por eso es que él practicaba la ley. Dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace ¿qué cosa? Memoria de los pecados. No te borra los pecados. Te recuerda que eres un pecador y que tienes que continuar ¿qué cosa? Obrando. Porque no te limpia ¿qué cosa? Tu conciencia. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pablo tenía conciencia de pecado. Y nosotros entendemos que nosotros actuamos, nos movemos en responsabilidad de nuestra carne. Y conociendo las debilidades de nuestra carne también, ¿verdad? Pero lo hacemos en limpia, ¿qué cosa? Limpia conciencia. No tenemos condenación en nuestros corazones. No porque seamos, ¿verdad?, arrogantes de decir, no, ya a mí no, yo puedo hacer lo que quiera. No, porque hemos reconocido el señorío de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso no tenemos conciencia de pecado y por eso tratamos sobre todas las cosas de tener un buen proceder, ¿verdad?, en nuestra vida. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía conciencia de pecado? Y obviamente Hebreos 9 y Hebreos 10 lo entendemos por qué, ¿verdad? Porque por la ley, por la práctica de la ley, no hay manera de que una persona tenga una limpia conciencia. Porque lo que hace es que te recuerda que eres pecador, no te quita el pecado. El único que quita el pecado, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo tenía conciencia de pecado? Porque él se dio cuenta por la revelación del Evangelio que por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Como que se le aclaró más el asunto, él entendió por qué él era tan ferviente con la ley. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Quién practicaba la ley? ¿No era el apóstol Pablo? ¿No somos nosotros testigos de haber vivido y testigos de ver otros en abundancia de obras? Y no se pueden, ¿qué cosa? Justificar delante de Dios. Nosotros lo vivimos, vemos otros bendecidos haciendo lo mismo y queremos sacarlos de ahí igual que nosotros salimos de ahí. Dice, ya que por las obras de la ley o por cualquier obra que te mande a hacer tu pastor, tu líder, mal llamado líderes, ¿verdad?, de las iglesias, no, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley o de la obra o del mandamiento o de lo que se inventen los pastores, es el conocimiento del pecado. Porque si un maestro, pastor, evangelista, mal llamados apóstoles, te mandan a obrar, es porque te están diciendo que tú necesitas obrar porque estás ¿en qué? En pecado. Te están ensuciando tu conciencia y te están juzgando y te están condenando ya, cuando Cristo ya te perdonó todos los pecados. Todos los pecados. Romanos 7:7. Por favor. Y es nuestro llamado a todos esos bendecidos que salgan de esos sistemas, ¿verdad? Y todo lo que estamos leyendo es el conocimiento que tenía el apóstol Pablo en cuanto a la ley, ¿verdad? Y tenemos que entender que él era también un fariseo. Y que creció estrictamente, instruido por la ley. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocía el pecado sino por la ley. Por eso es que practicaba los rituales de la ley. Porque conoció ¿qué cosa? El pecado a través de ¿qué? De la ley. Volvemos a lo mismo. Instrucciones de tu pastor, del evangelista. Y esto cuando digo de tu pastor evangelista, obviamente es para lo que nos van a escuchar.
que te dicen tienes que hacer, 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 porque tienen una conciencia de pecado. Porque la ley nunca fue dada para limpiar el pecado, para quitarte conciencia de pecado, para perdonar tus pecados. La hicieron para que la persona conociera que eran pecadores y que tenían que hacer algo para no ser condenados por esa ley. Entonces ellos constantemente estaban practicando un culto, que era la ley que decía y dictaba ese culto, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo, fíjate, en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está, ¿qué cosa? Muerto. Pero en Filipenses dice el apóstol Pablo que él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Pero el pecado no estaba muerto en él porque él vivía bajo la ley. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué pasó? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó que para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él, ¿qué? Me mató. De manera que la ley y la verdad, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es por eso, por esa conciencia, que el apóstol Pablo, ¿qué cosa? Obraba, cumplía la ley, era irreprensible, era celoso, perseguía a la iglesia, porque él decía, espérate, a mí me ha costado mucho este asunto, ¿y cómo es que ahora solamente por la fe somos salvos delante de Dios? Porque dice que era celoso con las cosas de Dios, ¿verdad? Porque él entendía que la ley fue dada por Dios y eso estamos de acuerdo, esa es la realidad. Pero él decía, no hay otra manera, es a través de la ley judía que se puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía una conciencia de ¿qué? De pecado. Entonces él persigue a la iglesia. ¿Qué pasa hoy en día? Con los que obran, con los que tratan de, por su sacrificio, justificarse delante de Dios, voy a hablarles de gracia. Y a ver si no te imponen las manos y los pies también. Te reprenden en el nombre del Señor y capaz de que generen algún tipo de violencia en contra tuya, pensando que ellos lo están haciendo para bien. Es un culto de una iglesia legalista o pentecostal tradicional. No tiene absolutamente nada que ver con Dios. Se menciona a Dios, se menciona al Señor, pero es un espectáculo de desorden en su máxima expresión. Las personas tiradas por el piso, los pastores gritando, imponiéndole mano al que esté al lado de ellos, profetizando sin ningún tipo de responsabilidad a las vidas de esas personas que están ahí, diciendo cualquier locura, lo primero que se les ocurre, eso suelta. Entonces es un espectáculo de agresividad, de violencia, de desorden, de hechicería, las personas, las mujeres brincando, dando vueltas, cayéndose al piso. Dentro de esas iglesias hay gente que el propósito de ellos es hacerle el mal a esas personas. Pero definitivamente hay lobos rapaces dentro de la iglesia. Y hay personas que viven de acuerdo a su vientre, dice la palabra que es por sus vientres. Lo que les interesa es lo de ellos, lo que les interesa es que vayan a decir, pastor, ore por mí, impóngame las manos, yo sé que a usted el Señor lo oye. Porque si ellos, mira, si ellos dijeran, hermanos, yo tengo una palabra del Señor para usted, hermana Luz, usted es justificada por gracia. Oye, qué maravilloso sería. Hermano José, yo tengo una palabra de parte del Señor para usted. Con una sola ofrenda el Señor lo hizo perfecto para siempre. Pero no usar, por eso te digo, el que más grita y el que más agresivo es y el que más hace función de ese micrófono y más duro le sale la voz, más mantiene esclavizado a esa gente, a ese pueblo. Ok, fíjate, vamos a regresar a Romanos 7:8, por favor.
a los niños en Cristo, muchas veces hay que, jalarle las orejas. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Queremos jalarle las orejas a estos hermanitos que andan por allá metidos, sabiendo que son llamados o no sabiendo que son llamados. Pero les queremos dejar saber que son llamados, pero no a eso, a disfrutar de la gracia, a disfrutar de la obediencia a la fe, a disfrutar de la justificación, a disfrutar de la reconciliación con Dios, a disfrutar de una limpia o una buena conciencia. Y muchas veces hay que jalarle la orejita a las ovejitas para que despierten, porque a mí me la jalaron. Romanos 7:8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento o por la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, si lo que le da vida al pecado es la ley, ¿con qué teníamos que acabar? Con la ley. Había que darle fin a qué cosa? A la ley. Para poder qué cosa? ¿Matar a qué? Al pecado. Porque dice que sin la ley el pecado está muerto. Había que darle fin a qué cosa? A la ley. Una vez le da fin a la ley, a las obras, a los mandamientos, a los rituales, a las ceremonias, etcétera, etcétera, con el propósito de justificarte delante de Dios, una vez le pone fin a eso, no hace falta volverlo a hacer. Una vez le da fin al pecado, no hace falta la ley, no hace falta la obra, no hace falta la mala conciencia, no hace falta la justificación a través de las mismas obras delante de Dios. Pero da la casualidad de que eso fue lo que sucedió. La ley tuvo un fin. Se acabó la obra. Se acabaron los rituales, se acabaron las ceremonias, se acabó todo. Porque se le puso fin a la ley y una vez la ley tiene fin, ¿qué pasó con el pecado? Fue quitado. Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si yo ya tengo una justicia en mi vida, ¿necesito obrar? ¿Necesito ley? ¿Necesito obra? ¿Necesito mandamiento? ¿Necesito sacrificio? Ninguno. Ninguno. Vamos a regresar a Hebreos, por favor. Hebreos 10:10. No, Hebreos 9:24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Vamos a ver por qué Él no entró para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Por qué hubiese sido necesario que entrara muchas veces? Porque si su sacrificio no quitó qué cosa, el pecado, había que continuar el sacrificio. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación o el cumplimiento de los siglos o del tiempo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué el fin de la ley es Cristo? Porque Él tuvo solamente necesidad de presentarse una sola vez y ese sacrificio perfecto quitó de en medio ¿qué cosa? El pecado. Entonces nosotros hoy en día podemos vivir con una buena conciencia, con una limpia conciencia, sabiendo que y confiando en esto de acá que acabamos de leer. Porque si los pastores cuando cogen ese micrófono y gritan tanto, gritaran esto, pues está bien. Es más, que no digan nada, que lean solo. Hermano, vamos a leer 15 minutos la Biblia. No digas nada. Y ya. Se van para la casa todo el mundo. Esa palabra, aunque no la entiendan, hace más que todos los gritos que ese hermano puede hacer. Porque es viva y es eficaz, ¿verdad? Versículo 27. Dice, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque ya no tiene que morir por el pecado, porque ya lo quitó ¿qué cosa? De en medio. Para salvar a los que le esperan.
capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Oye, ahí podemos leer fácilmente, y ciertamente todo pastor, todo ministerio legalista, todo ministerio esclavizante, mira, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué dice? Que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ah? Y los pastores siguen haciendo lo mismo. Por eso te digo que hay muchas veces, sí, yo entiendo que están en ignorancia, como estuvo el apóstol Pablo. Él dice que lo hizo por ignorancia, ¿verdad? Estaba en tinieblas. Pero por eso es que necesitamos distribuir esta palabra. Necesitamos distribuir esta palabra porque la iglesia, no toda, pero gran parte de la iglesia está sufriendo mucho. Las ovejitas. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire el 18. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. O sea que la justicia de la ley está en ti, como que se la hubieses cumplido. Y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El que entiende eso no necesita más sacrificios ni obras. El que entiende eso limpia ¿qué cosa? Su conciencia. Mira lo que dice después. Pues donde hay remisión, ya hubo remisión, ¿no? ¿Quién fue? Cristo Jesús. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Filipenses 3:7 otra vez, please. Filipenses 3:1. 3:1. Por lo demás, hermanos, y ahora vamos a entender por qué el apóstol Pablo habla así. Mira, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. ¿Qué es lo que hace un perro? Morder. ¿Qué es lo que le están haciendo a las ovejitas por ahí? Mordiéndola. Porque hay personas que se merecen esta fraseología. Porque podemos decir, no, lo hacen por ignorancia, y yo entiendo que es así, pero hay unos que no. Hay unos que lo hacen porque son perros, porque son malos obreros, y porque son mutiladores del cuerpo. Te mandan a sacrificarte, a golpear tu cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, no una circuncisión de acuerdo a la ley. Porque él te dice, mira, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los que en aquel entonces mutilaban el cuerpo? Los judaizantes que decían, tienes que guardar la ley, tienes que circuncidar, tienes que guardar la ley de Moisés. Pero él te dice, no, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en lo que podamos hacer con nuestra carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero sin embargo, por la revelación del Evangelio, él se dio cuenta que él podía vivir con una conciencia limpia. ¿Y qué hizo con todo eso? Mira, pero en cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida o por basura, por amor ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le vino a dar ¿qué cosa? Reposo a su vida. El apóstol Pablo dijo, la ley terminó, caducó. ¿Tú sabes cómo se sintió Gamaliel cuando escuchó que este hombre, que había crecido bajo sus instrucciones, dijo que lo que él le había enseñado era ¿qué cosa? Basura. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado
como pérdida por amor a Cristo. Oye, pero es que nadie se puede comparar con Cristo. Nada se puede comparar con Cristo. Todos esos ayunitos, sacrificios, bautismos, eso no tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de valor, y hace falta que renuncien, ¿verdad?, a todas esas cosas y la estimen como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como. ¿Tú sabes que hay unas traducciones que dicen estiércol? ¿Para ganar a quién? Y ser hallado en Él, no teniendo confianza en su carne, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No la justicia de las obras, no la justicia del sacrificio, que te lo genera una mala conciencia, que te lo genera la ignorancia del Evangelio de Jesucristo. 1 Timoteo 1:3, por favor. Vamos a lo importante que es una buena conciencia. O más evidencia, ¿no? Porque ya hemos dado bastante. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ese es el mismo clamor de nosotros, ¿verdad? Que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, que todo es invento, todo es cuento, y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito, mira, lo que dice acá, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, queriendo ser doctores ¿de qué cosa? ¿Por qué dice eso? Porque es que lo único que te genera una mala conciencia es una ley, es un mandamiento, es una obra, es un ritual, es una ceremonia. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Oye, eso se ve también hoy en día, ¿no? Versículo 12, por favor. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Quiere decir que no estaba en la fe, ¿verdad? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y honra, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieran antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, ¿y qué cosa? Una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí mismito en el capítulo 4, por favor. Él manda y aconseja una buena, ¿qué cosa? Conciencia. Claro. Pero que te quites, ¿qué cosa? De la ley. Porque la ley no da buena conciencia. Tenemos, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Una fe sana, ¿verdad? Una doctrina sana. Una buena conciencia. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de qué. Oye, todas estas iglesias que te enseñan demonología. Porque aquí doctrina, ¿qué cosa es doctrina? Una enseñanza, ¿no?
Todos estos ministerios que te hacen seminarios de demonología para que tú entiendas las artimañas del diablo, de cómo funciona, todo eso es esto. Eso es pérdida de tiempo. ¿Y por qué hacen eso? Mira, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, ¿qué cosa? La conciencia. Mira, ¿qué sigue después? Prohibiciones. Mira, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Por qué mandan a prohibir? Porque no tienen una, ¿qué cosa? Buena conciencia. ¿Qué tienen una conciencia? Como cauterizada. No les penetra nada. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Tito 1, y ahí terminamos. Tito capítulo 1, versículo 15, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando le das una patada a una ovejita en la cabeza, eres una persona con una mente corrompida. Abominables, rebeldes. Cuando tienes que decirle a la iglesia que tienes que levantar una silla y repetir tonterías, eres abominable y rebelde. Cuando tienes que echarle detergente o inventar tanta locura que hay por ahí, son abominables y rebeldes, son perros, son malos obreros. Y el apóstol Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los malos obreros. Y nosotros hacemos eco de esas palabras del apóstol Pablo. Romanos 8:38, vamos a terminar con eso. Y eso es lo que queremos que esté en nuestras conciencias, ¿verdad? Esto es lo que tiene que estar en nuestras conciencias. Estar seguro de eso es tener una buena conciencia, ¿verdad? Porque aquí el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Y de eso es que queremos nosotros que nuestros bendecidos estén seguros. 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es en Cristo. Y eso es lo que cuenta, en Cristo. No está basado en nuestras obras, no está basado en nuestro sacrificio, es en Cristo Jesús.